Cubanos en Costa Rica conmemoraron este fin de semana la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas un 10 de diciembre de 1948. Los cubanos aprovecharon adelantar esta fecha para exigir la liberación de más de 1000 presos políticos apresados por el régimen castrista por defender su libertad de expresión y exigir un cambio democrático. ¡Libertad para los presos políticos! Hay más de 1000 presos políticos en estos días, en estos momentos, sufriendo condenas injustas por tan solo expresar su forma de pensar, igual que lo hice yo, que tuve que estar preso por culpa de ellos. A través de una protesta pacífica en las afueras de la sede diplomática de Cuba en San José, los cubanos debieron enfrentar la presencia de simpatizantes del régimen castrista que caldearon los ánimos en repetidas ocasiones. De la bandera para allá. De la bandera para allá. Entre los cubanos se encontraba una nicaragüense de nombre Marianela Castilla, quien defendió firmemente la protesta contra el socialismo que enfrentan ambos países. Y por lo tanto exigimos libertad. Exigimos libertad. No les da vergüenza venir a apoyar a unos criminales desde un país de democracia. No importa. Criminales, asesinos, cómplices de crímenes de lesa humanidad. No tienen vergüenza, no tienen dignidad. A mí no me interesa lo que una escoria pueda decir. Aquí hay sangre patriota, aquí se lucha por la libertad de Nicaragua, aquí se lucha por la libertad de Cuba y Venezuela. Michel Céspedes, representante del partido Movimiento Cristiano Liberación de Cuba y excarcelados políticos, expresaron a este medio sus exigencias basadas en la violación de derechos humanos de parte del régimen castrista, a la vez de exigir la libertad de más de 1000 presos políticos que se encuentran en las cárceles cubanas en situación paupérrima. Todos los países de la región, Centroamérica, Suramérica, inclusive América del Norte, tomen también estas decisiones de retirar sus embajadas de La Habana y que expulsen a las personas que representan al régimen cubano, que están en estos sitios que le llaman embajadas, que no son más que centros de desestabilización democrática y que son centros de contrainteligencia. ¿Algo más que desees agregar? Aquí estamos, aquí vamos a estar, vamos a seguir invitando a la comunidad de cubanos en Costa Rica que se una a este noble propósito, que es manifestarnos frente a la representación del régimen aquí en San José, y que el cubano que está acá, que nos acompañe, que no tengan miedo, que nos acompañe, porque es aquí donde hay que manifestar y apoyar lo que están haciendo en Cuba los valerosos hombres y mujeres que están hoy en las cárceles, más de 1000 presos políticos, por defender los derechos de todos. Ir a ninguna citación, y yo les decía que si querían que cogieran una patrulla y me montaran y me llevaran para la prisión ya de nuevo, pero que yo no iba a ir nunca más a una citación de ellos. Me estaban haciendo un expediente, que me estaban acusando de mercenarismo, porque Mike Hammer, el embajador norteamericano, fue a mi casa a visitarnos, igual que está haciendo con casi todos los cubanos. Está yendo a visitar para ver cuáles son los problemas reales que tiene el pueblo cubano. Él fue allá y entonces el gobierno cubano me estaba acusando, la fiscalía en Cárdenas, de que yo era mercenario, que estaba siendo pagado por el gobierno norteamericano para hacerle daño a Cuba, cuando yo nunca intento hacerle daño a Cuba. Yo todo lo que quiero para mi país es libertad, que haya justicia, que haya todo lo que hay en cualquier otro país democrático, que haya elecciones libres, que todos podemos ser libres, que podamos expresarnos sin temor a nada, y que suelten a todos esos presos que todavía quedan ahí, más de 1000 personas que están ahí presos en Cuba, que Cuba completa es una prisión. No importa si estás afuera o dentro, Cuba completa es una prisión. En Cuba no hay libertad de ningún tipo. Estando en la calle, ellos pueden venir, meterte preso, tenerte ahí 4 o 5 días, hacer lo que ellos quieran contigo y no tienes derecho a nada. Mira, yo estos dientes los perdí ahí también, en la prisión.
nosotros estamos exigiendo hoy, que estamos aquí en esta protesta pacífica, por el fin de la dictadura, que la dictadura cubana es la madre de las demás dictaduras. Y es la más dañina y la que más gente ha matado y fusilado, porque llevan 67 años en el poder. Por eso que hoy estamos exigiendo hoy el Día de los Derechos Humanos, la libertad de todos los presos políticos, de 1.500 presos políticos que hay en Cuba, y que se acabe ya de una buena vez la dictadura en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Y Cuba, principalmente Cuba, porque Cuba es la dictadura más vieja, la que ha exportado esa maldad a otros países, porque el genocida de Fidel Castro es el tipo más, el dictador más sanguinario sobre la tierra y que más años ha estado en el poder. Y es que ha exportado esas ideas macabras a Venezuela y a Nicaragua. Por eso que exigimos la libertad de todos los presos políticos y que Cuba sea libre ya de una buena vez. Siendo libre Cuba, es libre de Venezuela y es libre de Nicaragua. Mientras un simpatizante costarricense del régimen castrista defendió la posición de su grupo, señalando lo que él considera democracia, además de denunciar supuestos intereses de los opositores, acusándolos de terroristas, tráfico de personas e intereses económicos. Bueno, nosotros estamos defendiendo no solamente, como usted dice, al régimen cubano, sino al pueblo de Cuba. Un pueblo que está pasando por un bloqueo y por un recrudecimiento criminal de las medidas unilaterales coercitivas por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual lo está llevando a pasar por problemas económicos, porque este conjunto de leyes le impide, ya no al gobierno, sino al mismo pueblo cubano, recibir los bienes de consumo necesarios para cubrir sus necesidades. No puede adquirir alimentos, no puede adquirir medicamentos, ni siquiera puede adquirir materias primas ni maquinaria para poder ser autosustentable. Y entonces, digamos, está por un lado esta acción de recrudecimiento de medidas coercitivas que al final no afectan al gobierno, no afectan al Partido Comunista. El que más afectan es al mismo pueblo cubano, que es el que más está sufriendo, y por eso me parece un acto de hipocresía que ellos vengan a hablar de democracia, que vengan a hablar de derechos humanos, cuando ellos mismos, por ejemplo, este carajo de saco y corbata, Luis Michel, él llama activamente a bloquear cualquier tipo de aporte económico a Cuba, ya sea mediante empresas o incluso mediante donaciones solidarias. O sea, él mismo está llamando a sabotear la economía cubana y por tanto a afectar el bienestar del pueblo cubano, y sin embargo se pone a hablar de derechos humanos y de democracia, que además cabe resaltar que este sujeto, pues, Luis Michel, es amigo de Posada Carriles, que es un reconocido terrorista internacional, que fue autor intelectual del atentado del avión de Barbados, donde murieron un montón de pasajeros civiles, y además fue autor intelectual de un intento de acto terrorista en Panamá, donde se intentó asesinar a Fidel Castro, pero junto con él a un montón de estudiantes, que era poniendo una bomba en un auditorio. Me hablaste, disculpa que te interrumpa, me hablaste de democracia. ¿Cómo hablar de democracia de un país que prácticamente está anuente a violar la libertad de expresión de su propio pueblo? Mire, Cuba es un país donde la libertad de expresión está constitucionalmente reconocida, y además se hacen elecciones cada 5 años, porque existe un sistema parlamentario que se divide en dos. 51% de los diputados se escogen directamente por el pueblo mediante los comités de distrito, y el otro 49% se escoge por parte de distintos sectores de la economía, médicos, campesinos, etcétera. Ahí uno puede decir que no hay democracia, y además el presidente es ratificado por el pueblo. Si hablamos de democracia, ¿por qué señalar, por ejemplo, el régimen de Nicaragua como régimen o dictadura, siendo que son las mismas políticas socialistas que se viven en ambos países? Primero que todo, no son las mismas hasta el momento. Nicaragua tiene un tipo de economía más mixta, y además el sistema económico no necesariamente define el sistema político. Y bueno, además, continuando con lo de Cuba, esta gente menciona varios
habla sobre presos políticos, que es una categoría que no aparece en el derecho internacional, y además se refiere como presos políticos a presos comunes. Por ejemplo, hay un personaje, si mal no recuerdo su nombre es Samuel Sazo, que ellos lo tratan como alguien que estuvo preso por exigir libertad, y sin embargo está comprobado por denuncias que él estuvo preso por haber abusado a niñas menores de edad. Lo mismo pasa con una serie de presos que ellos tachan de prisioneros políticos, que ellos hablan de que el régimen reprime libertades porque supuestamente está aprisionando gente por exigir libertad, cuando en realidad está presa por delitos comunes, que en el marco de las protestas o revueltas del año 2021 saqueó comercios, saqueó tiendas de gente que no tenía nada que ver, quemó patrullas, hizo agresiones, entre otros delitos. ¿Cómo hablar de democracia si ustedes mismos no dejan que ellos también tengan libertad de expresión aquí en Costa Rica? Nosotros no es que estemos impidiendo que ellos expresen, pero nosotros también tenemos derecho a expresarnos. Aquí lo que estamos haciendo es un debate político y también una defensa férrea de nuestros argumentos a favor de nuestras posiciones y de nuestras convicciones. ¿Algo que desees agregar brevemente? Sí, continuaba con este señalamiento. Bueno, estaba este personaje, Luis Michel, que no solamente es amigo de Posada Carriles, un reconocido terrorista, no tiene otro nombre, podrá ser opositor o lo que sea, pero es un terrorista. Y además, bueno, él tiene una disputa con otra reconocida opositora, que es Rosa María Payá, que él se peleó con ella, la tacha de traidora dentro del movimiento opositor, pero aparentemente es porque le tiene envidia, y es porque aquí vemos que le están pagando más, que le dan más cargos, y lo que a mi parecer, y al parecer de muchos que estamos en este movimiento de solidaridad, es que esto al final es por intereses, por la plata que les da la embajada gringa, o quién sabe, la embajada de Israel. Y también, bueno, en este momento parece que no llegó, pero hay otro personaje por ahí que se hace llamar Armando Fiesta, que se llama Armando Hernández Calzadilla, que es alguien que según según una publicación de la Extra del año 2008, él participó en una red de tráfico de personas aquí en Costa Rica, y además estuvo involucrado en la muerte de una pareja de cubanos que al ser enviados a Nicaragua murió por falta en la seguridad del transporte, y sus cuerpos, primero que todo, se les robó el dinero que traían y sus cuerpos fueron botados al basurero. Entonces me parece que este conjunto de impresentables no puede venir a hablar de derechos humanos y democracia. Nosotros somos los que realmente estamos defendiendo los derechos humanos, porque nosotros en el movimiento de solidaridad con Cuba estamos en contra del bloqueo, de la guerra económica, del recrudecimiento, de las medidas económicas, que, como digo, al que más afectan no es al gobierno, no es a la familia Castro, no es al Partido Comunista, al que más afectan es al pueblo de Cuba. Y nosotros organizamos, más bien, en lugar de pedir más sanciones, organizamos campañas de solidaridad para que los cubanos tengan más medicamentos, más alimentos y más bienes de consumo, y que puedan salir adelante. Al cierre de esta nota, ambos bandos continuaron su protesta de forma pacífica, sin registrar incidentes violentos. Desde San José, Costa Rica, para Informativo JBS, Jesús Sánchez.